Buenos días, bienvenidos a un nuevo Foro Gaceta de la Agricultura, en el que contamos con la participación de César Lumbreras, director de Agropopular, el programa radiofónico de la COPE, que se emite desde hace más de 3 décadas y que es, como todos ustedes saben, también colaborador habitual de la Gaceta de Salamanca. Ustedes conocen su trayectoria, su currículo, al que hay que añadir una novedad de las últimas semanas, que ha sido galardonado con el Premio de Periodismo Francisco de Cossío 2022 a la trayectoria, un premio que le entregarán pasado mañana en Valladolid. César ha titulado su conferencia La nueva PAC, una chapuza. Ya da idea de por dónde van a ir los tiros en su intervención. Desde luego estamos en un momento especialmente interesante porque estamos a las puertas de que entre en vigor la nueva PAC el 1 de enero y ya se sabe mucho más de cómo va a ser esta nueva PAC, aunque siguen pendientes todavía muchas incógnitas. De todo esto nos va a hablar César de inmediato. Sí les recuerdo que disponen de tarjetas en las mesas para plantear sus preguntas por escrito y entregárselas a las azafatas para que me las hagan llegar y se las plantee a César. César, cuando quieras nos explicas hasta qué punto es una chapuza esta nueva política agraria común. Cuando quieras. Lo voy a intentar y luego ya veremos si las justificaciones que doy sirven para que los asistentes y tú mismo valoréis si es una chapuza o no es una chapuza. Desde mi punto de vista, sí. Gracias por tu presentación, Julián. Eras miembro del jurado que me otorgó el premio y yo creo que os planteasteis a este hay que jubilarle ya, premiar la trayectoria, que se vaya jubilando ya, o no fue así. No. Hablamos además de que había que reconocer a gente que esté, a periodistas que estén en activo y no plantearlo solo ya cuando alguien ha alcanzado el final de su carrera. Y además debo contar a los presentes que la decisión fue unánime y no hubo ninguna discusión, ninguna duda. Muchas gracias, Julián, también por tu apoyo. Gracias a la Gaceta por organizar otro año más este acto. Muchas gracias a los patrocinadores del mismo y muchas gracias a todos ustedes por haber hecho un alto en el camino y acercarse aquí hasta para escuchar lo que yo tengo que contar. Quiero hacer una especie de aviso, de advertencia. Voy a enfocar la charla no tanto para los agricultores y ganaderos que ya están sufriendo en sus propias carnes las consecuencias de la nueva PAC y por lo tanto lo saben, sino que la voy a enfocar para todos aquellos, y hay muchos aquí, que no tienen una relación directa con el campo y que se estarán preguntando, pero bueno, es otra prueba más de que los agricultores y ganaderos siempre se están quejando o de verdad estamos ante una chapuza. Quiero saludar también a las autoridades aquí presentes, a don Carlos García Carballo, a don Javier Iglesias, a don Eloy Ruiz, el delegado. La conferencia también va destinada para ellos porque tienen una vinculación con el campo de manera indirecta. Don Ángel María González Rivero, que es el director general de Política Agraria Comunitaria, se lo sabe mejor que yo, con lo cual no creo que le aporte mucho. Y luego, como ejemplos de esas personas a las que quiero dirigirme hoy especialmente para explicar esto de la PAC, pues quiero saludar a don Ángel Cid, que es urólogo, a don Manuel Marín, que es exsecretario del juzgado, a don Miguel Ángel Alba, de Mercedes, a don Julio Pindado, catedrático de USAL, y a don Sebastián Vidal, certificadora de calidad. Y del Consejo de la Gaceta, don Pedro Díaz, don Ventura Julián, don Leopoldo Sánchez Gil y mi buena amiga Marián Vicente, que ya no sigue de cerca los temas de la PAC como Susana Madaleno, que sí se lo sabe, con lo cual hoy no voy a hablar para Susana por personificarlo, sino voy a hablar para Marián.
Bueno, para Mariana y para todos ustedes. Alguien puede pensar que es una exageración el título que hemos puesto a la conferencia, una chapuza. Me quedo corto. Es una gran chapuza, una monumental chapuza. Dice la RAE, da 3 definiciones de lo que es una chapuza. La primera es descriptiva, las otras son valorativas. La primera dice es una obra o trabajo generalmente de mantenimiento de poca importancia. No viene al caso. La segunda dice que es un trabajo mal hecho y sin esmero. Esta sí viene al caso. Y la tercera dice que es una estafa. Esta también viene al caso porque se va a perpetrar una estafa o un robo a los agricultores y a los ganaderos, entre comillas, entendiéndolo entre comillas. ¿Por qué? Porque en su inmensa mayoría van a pasar a recibir menos dinero en concepto de ayudas directas del que recibían hasta ahora por ayudas de la política agraria común. Voy a intentar demostrar que estamos ante un trabajo mal hecho y sin esmero, incluso ante una estafa con dinero público por medio. Pero antes de entrar en la materia propiamente dicha de la PAC, quiero hacer una reflexión para que flote a lo largo de toda la intervención. El mundo ha alcanzado ya 8.000 millones de personas. De hecho, según unos contadores que hay que miden la población en tiempo real, estaríamos ya, según unos, en 8.002 millones y según otros que dependen de la ONU, en 8.037 millones de personas. China tiene 1.458 millones de personas. India, que va camino de alcanzar a China dentro de muy poco, tiene 1.424 millones de habitantes. A estos más de 8.000 millones de personas hay que alimentarlas. La superficie útil para cultivar está prácticamente al límite y hay problemas de abastecimiento de agua, elemento fundamental en la agricultura y la ganadería. Con lo cual nos queda solo 2 posibilidades. La tecnología aplicada a la actividad agraria y un incremento de los rendimientos. Y esto solo puede venir, si no es por el aumento de la superficie, solo puede venir por el aumento de la productividad y de la tecnología. Y quiero dar otro dato. China, hablaba antes de China. China fabrica el 70%, repito, el 70% de los principios activos que se utilizan en la elaboración de los productos fitosanitarios. Dicho de otra manera, estamos en manos de los chinos. El otro 15% de la producción mundial de los principios activos que se utilizan en la elaboración de los fitosanitarios los fabrica la India. Y el otro 15% lo fabrican el resto de los países, entre ellos Estados Unidos, Brasil, la Unión Europea. Pero repito, el 70% lo fabrica China. Nosotros, los europeos, compramos esos principios activos, los traemos aquí y luego los elaboramos o los ensamblamos, pero el origen está en China. ¿Y qué están haciendo las principales potencias agrarias mundiales en estos momentos? Pues China e India están metidos en una carrera de producir más para poder alimentar a su gente y ser menos dependientes del exterior. En Estados Unidos están en la carrera de producir más usando fundamentalmente los avances tecnológicos. En Brasil están en producir más para exportar más, utilizando todas las posibilidades a su alcance. Y en la Unión Europea estamos en lo verde. El principio que ha regido
la nueva PAC, o por la que se ha regido la nueva PAC, es dar prioridad a lo verde en lugar del elemento productivo. Este es el principio que inspira la nueva PAC. Lo pongo como ejemplo de lo que se está haciendo en otros países y de lo que se está haciendo en estos momentos en la Unión Europea. ¿Cuál es la historia de la nueva PAC? Bueno, pues se presentó la propuesta de la Comisión Europea en 2018, casi al mismo tiempo que llegaba Planas al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Desde entonces se han producido dos hechos con los que nadie contábamos, que son muy importantes y que se deben tener en cuenta. Ha sido el fenómeno de la pandemia y el fenómeno que todavía sufrimos de la guerra en Ucrania. La Comisión Europea, cuando presentó su propuesta, lo que planteó es una PAC más verde y una PAC más simple. Lo de la PAC más verde se ha cumplido. Lo de la PAC más simple no se ha cumplido. Cada vez que en Bruselas hablan de simplificar cualquier cosa, hay que darse por fastidiados, porque lo que sucede es justamente lo contrario, que se complica todavía mucho más, como luego demostraré con unos cuantos ejemplos. La propuesta de la Comisión Europea la propuesta inicial venía bastante complicada. En el Consejo de Ministros de Agricultura la enfollonaron un poco más. En el Parlamento Europeo, con sus dictámenes, dieron otra vuelta de tuerca a la complicación. Como el Parlamento Europeo, con sus dictámenes, y el Consejo de Ministros, con el acuerdo de los ministros, no se pusieron de acuerdo, pues, eran diferentes sus posiciones, hubo que buscar un acuerdo entre los dos. Finalmente se alcanzó ese acuerdo, que supuso otra vuelta de tuerca en lo que respecta a la complicación. Y aquí quiero abrir un inciso para explicar otro hecho. Cuando la actual Comisión Europea tomó posesión, después de las últimas elecciones europeas, tomó posesión y comenzó su mandato, dijo que la espina dorsal de su trabajo iba a ser poner en marcha lo que llama el Pacto Verde Europeo. Y todas las políticas de la Unión Europea tenían que ser más respetuosas con el medio ambiente y debían tener también un objetivo, que era la lucha contra el cambio climático. Esto afectaba a todas las políticas de la Unión Europea, pero especialmente a dos. La política energética, la política de transición energética que se puso en marcha, y la política agraria común. La política de transición energética consistía en ir eliminando el uso y prohibiendo el uso de energías fósiles y sustituyéndolas por energías más verdes. Bien, esto ha estado en marcha hasta que llega la guerra en Ucrania. Cuando llega la guerra en Ucrania, nos encontramos con que puede faltar energía en la Unión Europea, porque es dependiente, muy dependiente en energía de fuera, especialmente de gas natural. Y en ese mismo momento, el proceso de transición energética salta por los aires. Se vuelve a usar energías fósiles, se vuelve en algunos países a utilizar más carbón del que se utilizaba, y nos encontramos con que, ante la posibilidad de que no haya energía, de que haya desabastecimiento energético, la transición energética salta por los aires, explicado así a grosso modo. ¿Qué sucede con la PAC? Pues con la PAC
No sucede lo mismo con el proceso de transición energética que con el proceso de transición energética. La PAC se mantiene, esa PAC más verde y menos productiva se mantiene y continúa adelante. Con lo cual, prácticamente a fecha de hoy, lo único que se mantiene del Pacto Verde, espina dorsal del proceso de trabajo de la actual Comisión Europea, es la nueva política agraria común. Solo se han introducido algunas modificaciones menores, permitiendo el año pasado y que se puedan utilizar tierras que había que dejar obligatoriamente en barbecho, se puedan utilizar para la producción. ¿Por qué? Porque nos encontrábamos sin cereales, nos encontrábamos sin oleaginosas. Esta ha sido la única adaptación que se ha introducido en la política agraria común como consecuencia de la guerra en Ucrania. Mientras que en política energética la transición saltó por los aires, en la política agraria se ha mantenido prácticamente igual. Bueno, ¿por qué no salta por los aires el proceso de transición de la nueva PAC? Pues simplemente porque no han faltado alimentos. Como no han faltado alimentos y sí iba a faltar gas, nos hemos encontrado con que se modifica el proceso de transición energético, pero no se modifica el proceso de transición de la política agraria común. Se puede pensar que mi orientación es una orientación productivista y que estoy en contra del medio ambiente y de que haya una política más verde. No, simplemente estoy describiendo los hechos de lo que ha sucedido. Mi posición es que hay que encontrar un punto de equilibrio entre una PAC productiva y una PAC más verde. Simplemente hay que establecer una serie de prioridades, cosa que no se ha hecho hasta ahora en la política agraria común. Bueno, miento, sí se ha hecho. Se ha dado prioridad a lo verde en lugar al elemento productivo. Durante estos días, esta semana, los últimos meses y en los tiempos que están por venir, se habla mucho de la necesidad de que haya una PAC sostenible. Pero cuando se habla de sostenible dentro de la PAC, se asimila a una PAC más verde. Yo sostengo que primero tiene que haber una actividad agraria sostenible desde el punto de vista económico. Porque si la nueva PAC no se sostiene desde el punto de vista económico, dicho de otra manera, si no es rentable para los agricultores y los ganaderos, se abandonará la producción, se abandonarán las explotaciones, faltarán alimentos, se abandonará el medio rural, se abandonarán los pueblos y entonces sí que no habrá sostenibilidad que valga de ningún tipo, ni verde, ni productiva, ni social, ni política, ni económicamente. Con lo cual se necesita encontrar un equilibrio partiendo de la base de que el principal objetivo de la actividad agraria es la producción de alimentos y de que para eso las explotaciones tienen que ser rentables o sostenibles desde el punto de vista económico. Si no sucede esto, estaremos ante un fracaso colectivo. Y vuelvo a repetir que la nueva PAC de Bruselas prioriza la parte verde y no la parte productiva. Esta es una de las razones por las que yo digo que estamos ante una solemne chapuza. Bien, tenemos ya la PAC, la nueva PAC que se aprobó en Bruselas, más verde y menos productiva. ¿Cuál es la principal novedad de la nueva PAC? Bueno, pues que Bruselas fija una serie de objetivos generales de obligado cumplimiento, pero deja libertad a los Estados miembros
para que establezcan las medidas para conseguir estos objetivos de obligado cumplimiento. ¿Cómo hacen esto los Estados miembros? Pues a través de un documento que se llama el Plan Estratégico Nacional, que tienen que elaborar cada uno de los Estados miembros, que se envía a Bruselas y que Bruselas se lo aprueba o se rechaza. ¿Qué se hizo en España? Bueno, pues en España estamos con el plan estratégico que elaboró el ministro Luis Planas. Él se lo guisó y él se lo comió. Toreó a los consejeros de Agricultura, toreados, y toreó todavía más a las organizaciones profesionales agrarias. En el caso de las organizaciones profesionales agrarias, no hubo ninguna consulta con ellas a la hora de elaborar el Plan Estratégico Nacional. Repito, no hubo ninguna consulta. Hubo varias reuniones con ellas en las que se les informaba a toro pasado de lo que el Ministerio estaba haciendo. En lo que respecta a las comunidades autónomas, hubo algo más de diálogo, pero cuando Planas se reunió con los consejeros de Agricultura en 2 ocasiones en sesión plenaria para debatir el Plan Estratégico Nacional, Planas los engañó directamente. Unos se dejaron engañar y otros no tanto. El año pasado dije aquí, en esta misma reunión, hace 1 año y 1 semana, y así se recogió en la Gaceta como titular de la información, que Planas no consensuaría el plan de la PAC con las comunidades autónomas. Y así fue. Planas terminó enviando a Bruselas el documento que él quiso. Cuando se produce ese engaño a las comunidades autónomas, yo llamo a todas y cada una de las comunidades autónomas diciendo que si Planas hubiese sometido a votación el documento que envió a Bruselas, ¿qué es lo que hubiesen hecho? De las 17 comunidades autónomas me contestaron 14, no contestaron ni Cataluña, ni el País Vasco, ni Navarra. Después de las 14 que contestaron, 6 me dijeron que hubiesen votado en contra del Plan Estratégico Nacional. Otras 6 me dijeron que hubiesen votado a favor, con lo cual estamos en un empate. Y 2 me dijeron que sí pero no o que no pero sí. Fueron Castilla-La Mancha, que no se manifestó de forma clara, y Castilla y León, que tampoco se manifestó de forma clara. Las 2 Castillas, de su respuesta se podría deducir que sí lo apoyaban o que no lo apoyaban. Es decir, bueno, nos quedamos así. Perdón. En cualquier caso, hubiese habido empate. 6 en contra, 6 a favor, 3 que no respondieron y 2 de sí pero no. Planas sometió un documento al Consejo de Ministros diciendo, eso está negro sobre blanco, que se había alcanzado un consenso. Estamos hablando de un documento oficial en el que decía que se había alcanzado un consenso con las comunidades autónomas. Es mentira. Pero ningún consejero de Agricultura salió a decir que el ministro estaba mintiendo cuando presentó ese documento al Consejo de Ministros. Ese ha sido un poco el proceso que se ha seguido en España. Se envía el documento del Plan Estratégico a Bruselas y a fecha de hoy, aunque era obligatorio, no conocemos todavía el dictamen del Ministerio de Transición Ecológica sobre ese documento que se envió a Bruselas y que está aprobado por la Comisión Europea. En Bruselas no es que estén contentos con el plan estratégico elaborado por España, sino que están contentísimos. Lo dijo el comisario de Agricultura la semana pasada. Y dijo que el Plan Estratégico de España, en el capítulo verde y de protección del medio ambiente, va más allá
de las obligaciones que había impuesto Bruselas y de las exigencias que había planteado Bruselas. Es decir, hemos sido más papistas que el Papa. ¿Y en qué momento nos encontramos ahora? Y este es otro de los elementos de la chapuza. Pues llegamos a día de hoy, que tenemos un plan estratégico aprobado por Bruselas, pero ese plan estratégico se tiene que articular jurídicamente en España a través de una ley que todavía no está aprobada. La ley de aplicación de la PAC todavía no está aprobada en las Cortes. Y la mayor parte de los reales decretos que lo desarrollan, ese plan estratégico y la ley, tampoco están aprobados. Y aquí sí quiero llamar la atención de los que sean juristas o tengan conocimiento de conocimientos jurídicos. Repito, no está aprobada la ley de aplicación de la PAC. No están aprobados todos los reales decretos por los que se fijan las normas para aplicar la nueva política agraria común. Nos encontramos ante una situación de inseguridad jurídica. ¿Por qué? Porque es verdad, me dirán ustedes, que la nueva PAC no se comienza a aplicar hasta el 1 de enero de 2023. Pero esta es la teoría, porque en la práctica los agricultores, como los que lo sean aquí y me darán la razón, las siembras que están realizando, las que han hecho ya o las que tienen que hacer o las que van a hacer, se ven afectadas por esta nueva política agraria común. Con lo cual tienen que tomar sus decisiones de siembra sin saber cuáles son las normas y las reglas del juego que se deben respetar porque no están aprobadas. Hay que respetar unas normas que no se conocen y que no están aprobadas. Cabe mayor situación de inseguridad jurídica, desde mi punto de vista, no. Esto vale para los agricultores y vale para los ganaderos, porque los ganaderos también tienen que tomar sus decisiones de si reponen más o menos la cabaña de sus explotaciones, que se va a ver afectada por la nueva normativa, sin conocer la normativa, porque no está aprobada esa normativa. Por lo tanto, no existe normativa, a pesar de que agricultores y ganaderos deben respetar. Repito e insisto, porque esto me parece una aberración total. Se debe respetar una norma que todavía no existe desde el punto de vista formal y no está aprobada. El Plan Estratégico de Planas supone una nueva distribución de las ayudas directas de la política agraria común para los agricultores y para los ganaderos. Ahora explicaré con un ejemplo cómo se articula un poco este nuevo régimen de ayudas, pero antes quiero abrir aquí un breve inciso y leer un párrafo de un documento oficial del Ministerio de Agricultura del Fondo Español de Garantía Agraria. Ese documento se llama Nota explicativa el apoyo a la renta en la nueva PAC 2023-2027. El documento es del 11 de octubre de este año. Repito el título, Nota explicativa el apoyo a la renta en la nueva PAC 2023-2027. Cojo la página 2 y leo un ejemplo que es absolutamente explicativo, clarividente, claro, conciso y perfectamente entendible. Dice lo siguiente. Ejemplo 2. Recinto que en 2013 cultiva trigo en secano. Por tanto, su grupo de cultivo en 2013 es TCS
y en 2015 se le asignó la región RPB 0301 de tierras de cultivo en secano. En 2020 el agricultor declara barbecho, por tanto sigue manteniendo su grupo de cultivo TCS. En 2021 el agricultor transforma dicho recinto en una plantación de pistacho, que es un cultivo permanente. Este año 2022 se le asigna la región ABRS en base a la orientación productiva de 2020, que en ese año era TCS y por lo tanto será una región 1A5, correspondiente a un TCS. El cambio a cultivo permanente en 2021 no ha sido considerado. Del mismo modo, cambios que se produzcan de aquí a 2027 tampoco serán tenidos en cuenta. El recinto mantendrá la misma región ABRS durante todo el periodo. ¿Ha quedado claro? Repito que se trata de una nota explicativa dirigida a los asesores, a los agricultores y a los ganaderos. Pero si cogemos cualquier otro párrafo del documento en cuestión, pues nos encontramos con párrafos similares. Vuelvo aquí a recordar lo de la simplificación de la política agraria común, que era uno de los objetivos prioritarios de esta nueva época. Bueno, decía antes que el plan estratégico de Planas supone una nueva distribución de las ayudas que se recibían hasta ahora. Y aquí vamos ante otra prueba de la gran chapuza. Pongamos una explotación que recibía hasta este año 10.000 euros en concepto de ayudas directas de la política agraria común. Bueno, pues hay un nuevo elemento del plan estratégico y de la PAC que se llama los ecoesquemas o los ecoregímenes, que son una serie de prácticas respetuosas con el medio ambiente que hay que poner en marcha. Son voluntarios, no son obligatorios, pero ahora vemos la trampa. De esos 10.000 euros que recibía un agricultor o un ganadero en concepto de ayudas directas, hay que restar 2.500, aproximadamente el 25%, que se coge de esa bolsa común y se destina a financiar los ecoesquemas. Con lo cual, ya hay 2.500 euros que se han metido la mano en el bolsillo a ese agricultor o ganadero y que hay que apartar para financiar los ecoesquemas. Por otro lado, se ha decidido reducir el número de regiones productivas que había hasta ahora de 50 a 20. Esto supone otra redistribución de las ayudas entre los agricultores y ganaderos. De esta reducción del número de regiones puede haber agricultores y ganaderos que salgan beneficiados y otros que salgan perjudicados. Pero eso no se va a saber de forma clara hasta que el Ministerio de Agricultura comunique a los agricultores y ganaderos beneficiarios de las ayudas de la PAC cuáles son sus nuevos derechos, cuáles son los importes de los derechos. ¿Cuándo sucederá eso? Eso tiene que suceder antes del 28 de febrero. Antes del 28 de febrero, todos aquellos de ustedes que sean agricultores y ganaderos y reciban ayudas de la PAC, recibirán una comunicación del Fondo Español de Garantía Agraria en el que se les dirá: este es el importe de sus derechos, estos son sus nuevos derechos, estas son el importe de las ayudas que les corresponden. Pero se habrá descontado lo que decía antes, esos 2.500 euros, utilizando el ejemplo de la explotación que recibe 10.000 euros. Se habrán descontado esos 2.500 euros. Y yo ahora puedo recuperar esos 2.500 euros que me han descontado. Sí, lo puede recuperar en teoría, en todo o en parte. ¿Cómo lo puede hacer?
acogiéndose al elemento más novedoso que hay de la política agraria común, que es el ecoesquema, los ecoesquemas o los ecoregímenes. Ecoesquemas o ecoregímenes que son 7 o 9, según se lo quiera computar. Entonces, si tú no te acoges a uno de esos ecoesquemas o ecoregímenes, ya has perdido el 25% aproximadamente del dinero que recibías hasta ahora. Con lo cual dices, bueno, pues lógicamente me voy a acoger a uno de esos ecoesquemas o a uno de esos ecoregímenes. La decisión es clara. Y ahí vienen los problemas de burocracia administrativa, de burocracia agronómica y de burocracia ganadera. Primer problema, esos ecoesquemas no están aprobados formalmente. Volvemos a la situación de inseguridad jurídica. ¿Cómo me voy a acoger a algo que todavía no está aprobado? Es verdad que desde el Ministerio de Agricultura se han hecho comunicaciones sobre los ecoesquemas, como similares a esta que acabo de leer, pero al final del documento el FEGA se encarga de precisar que estamos hablando que esto se hace a título de información de los agricultores y ganaderos para facilitar la comprensión de la nueva PAC y para facilitar la tarea de los agricultores y ganaderos a la hora de la toma de decisiones, pero que el contenido de este documento no tiene validez jurídica. Que lo que tendrá validez jurídica es lo que aparezca en su momento en la ley de la PAC, de aplicación de la PAC, y en los decretos que aparezcan publicados en su momento. Que esto es a título informativo. Segundo problema, estas notas a título informativo las están cambiando continuamente y se están produciendo hechos de que en una nota dicen blanco y a la siguiente dicen negro, con lo cual no sabe uno a qué quedarse. Volvemos otra vez a la situación de inseguridad jurídica, la parte que yo llamo de burocracia administrativa. Ahora nos encontramos con la parte de lo que yo llamo burocracia agronómica o pecuaria, entendiendo esto como ganadero. Lo explico con un ejemplo. Rotación de cultivos es uno de los ecoesquemas. Se obliga a que, no voy a entrar mucho en detalle en ello, porque los agricultores y ganaderos ya estarán familiarizados con ello y para el resto resultará absolutamente incomprensible. Rotación de cultivos es uno de los ecoesquemas que puede tener mucho interés aquí en la provincia de Salamanca. Bueno, pues existe la obligación de rotar cultivos, un determinado porcentaje de rotación de cultivos, en los cuales hay que sembrar, hay que dejar barbecho y hay que sembrar también especies mejorantes. Como especies mejorantes se entienden, por ejemplo, las leguminosas. Bueno, aquí en Salamanca hay tradición de cultivo de leguminosas, pero en otras partes no hay tradición de cultivos de leguminosas. Con lo cual, tú estás obligando a un agricultor a que siembre leguminosas en zonas donde no existe tradición de cultivo de leguminosas, donde no se dan, en muchos casos, las leguminosas y donde el agricultor no ha hecho en su vida leguminosas y no tiene, por lo tanto, ninguna experiencia a la hora de sembrar. Esto es lo que yo llamo la burocracia agronómica. Y se produce otro hecho, que, por ejemplo, bezas, que es una de las especies mejorantes que se pueden utilizar para sembrar y acogerse a la rotación de cultivos, al ecoesquema de rotación de cultivos. No hay semilla de bezas. Y la poquísima que hay, porque nadie había previsto esto, la poquísima que hay, si es que alguno logra conseguir algo, es a precios absolutamente disparatados. Con lo cual nos encontramos que para acogerte a un ecoesquema vas a tener más gastos, vas a tener menos ingresos por la vía de la producción.
Pero pongo otro ejemplo de sinsentido. Ganadería extensiva, el ecoesquema de pastos. Bueno, pues ahí se tiene la obligación, lo estoy simplificando mucho, se tiene la obligación de decir, tú tienes un recinto donde están pastando las vacas. En ese recinto puede haber una o dos o tres parcelas a efectos de la declaración que haces en la PAC, pero están todas dentro del mismo recinto, dentro de del mismo vallado y tal. Pero te obligan a que tienes que decir dónde está pastando en cada momento la vaca. Entonces, tú tienes que estar o tener a un propio en la parcela, te sitúas ahí con un cuaderno y un bolígrafo. Dice, vaca Paquita, con el número tal, ha comenzado el día pastando en la parcela X del recinto SIGPAC GA. A las 14:35 ha decidido que se pasa a la parcela Y. O haces eso y lo tienes que recoger en un documento que se llama el cuaderno de campo, o haces eso o estás infringiendo la norma. Claro, también tienes otra posibilidad, pones un GPS a cada una de las vacas que te manden los datos a un ordenador central y luego los vas recogiendo, pero no veo yo a la gente poniendo un GPS en cada una de las vacas. Bueno, pues estos son he puesto dos de los disparates que se recogen en la nueva normativa sobre los ecoesquemas. Pero es que hay más en lo de los ecoesquemas. A cada ecoesquema se le asigna, que repito, son voluntarios, a cada ecoesquema se le asigna un presupuesto indicativo. Pongamos, los tengo por ahí, los importes, porque tampoco quiero marearles. Pongamos que 100 millones de euros. Pero mira por dónde. La mayor parte de los agricultores deciden acogerse a ese ecoesquema, con lo cual la cantidad de dinero por la que se pide ese ecoesquema supera con mucho los 100 millones de euros. Resultado, que toca reducir la cantidad de dinero que se da a cada uno de los agricultores que han pedido acogerse a ese ecoesquema, lo cual desbarata todos los cálculos del agricultor en cuestión. Claro, el agricultor en cuestión, para decidir si se acoge a ese ecoesquema, ha cogido la cantidad indicativa que le ha dicho el Ministerio que le va a corresponder por hectárea, o si es ganadero, por lo que ha dicho, me corresponden 100 euros. Si me compensa o no me compensa. Pero es que resulta que nadie le garantiza los 100 euros. Porque si hay muchos agricultores que deciden acogerse a ese ecoesquema, el importe se le puede reducir de 100 a 50 euros. ¿Hay posibilidad de trasvase del dinero que sobre en un ecoesquema a otro ecoesquema donde falte dinero? Teóricamente sí, pero vamos a ver cómo lo articulan. Pero claro, es materialmente imposible que un agricultor o un ganadero sepa si acogiéndose, si le va a compensar acogerse a un ecoesquema o no, porque no tiene seguro ninguna cantidad de dinero. Lo único que tiene seguro es que le van a descontar el 25% de la cantidad de dinero que recibía hasta ahora en concepto de ayudas directas para financiar los ecoesquemas. Que luego, como son voluntarios, si no se acoge a ellos, se queda sin ese 25%. Y si se acoge a ellos, se mete en una lotería, en un bombo, que ya veremos la cantidad de dinero que termina recibiendo por los ecoesquemas. Ecoesquemas que le suponen más gasto económico, menor producción de aquello que siembre y, por lo tanto, menores ingresos. Con lo cual, tiene que darse una situación absolutamente milagrosa para que un agricultor o un ganadero termine recibiendo
al finalizar o al hacer balance del año la misma cantidad de dinero que recibía hasta ahora. Y luego nos vamos con otro, podría poner más ejemplos de disparates, y yo animo a las organizaciones agrarias aquí presentes y a sus responsables que analicen con detenimiento los ecoesquemas, vean qué dificultades de aplicación supone para Salamanca y que trasladen eso a sus organizaciones a nivel nacional y al Ministerio de Agricultura para ver si hay posibilidad de arreglar algunos de estos entuertos o desaguisados. Porque lo que sí está claro es que este plan estratégico, primero las normas de Bruselas y luego las normas de Madrid, se han diseñado por burócratas desde sus despachos y sus sillones, que tampoco tienen por qué conocer la realidad del campo hasta el último extremo. Pero claro, como no la conocen, sobre los papeles se diseña todo muy bien, pero a la hora de la realidad pues llegan los problemas en las aplicaciones prácticas. Y luego otro problemilla, entre comillas, sobre el que yo quería llamar la atención. Todo esto lleva una carga burocrática impresionante para los agricultores, para los ganaderos, para las organizaciones agrarias, para las administraciones autonómicas, que son las encargadas de gestionar la PAC. Y aquí nos encontramos con que se establece que todas las gestiones relacionadas con la PAC hay que hacerlas por medios informáticos o telemáticos. Y claro, llegamos a la siguiente situación. Muchos de los agricultores y ganaderos son personas mayores que no tienen conocimientos informáticos. Punto número 1. Punto número 2. Hay que enviar fotos, otros documentos. Esto exige que tener unos ordenadores potentes, y esto exige que en el medio rural haya buena conexión a Internet. En todos los pueblos hay buena conexión a Internet que permitan subir o bajar los documentos que se han hecho. La gestión de lo que se llama el cuaderno de campo, ¿es factible hacerla desde todos los pueblos? ¿O hay que buscarse asesores, venirse a Salamanca y ahí buscar ayuda para que se lo tramiten? Yo creo que es lo que va a suceder. Pero bueno, es un aumento de la carga burocrática para todo el mundo. En fin, podría seguir poniendo ejemplos. Voy a ir terminando ya con una reflexión. Uy, llevo hablando mucho tiempo. Voy a terminar con una reflexión. Claro, ante todo este guirigay, las organizaciones agrarias y los agricultores y ganaderos de base y las organizaciones agrarias han pedido que se flexibilicen las normas que se van a poner en marcha. Y entonces las comunidades autónomas han decidido flexibilizar esas normas, por lo menos para el primer año de aplicación. Pero se produce un problema. Castilla y León, por la presión de las organizaciones, ha decidido, Castilla-La Mancha, Andalucía, que se van a flexibilizar las normas. Pero se van a flexibilizar unas normas que no existen, porque todavía no se han publicado ni están aprobadas. Es que es un sinsentido de tal magnitud, es decir, la Junta de Castilla y León, la Junta de Castilla-La Mancha, la Junta de Andalucía anuncia que va a flexibilizar unas normas que todavía no existen y que todavía no se conocen. ¿Ves? Hay más chapuza. Es que es una detrás de otra. Bueno, chapuza jurídica. Y luego hay otra derivada de esto. Dice, vamos a ver, ¿qué normas hemos preparado cuando el primer año que hay que aplicarlas ya estamos diciendo que hay que flexibilizarlas porque no sirven o porque son inaplicables e imposibles de cumplir? Algo se ha hecho mal desde el principio. Si tú has diseñado una serie de normas que resulta que no se pueden cumplir, está fallando el diseño por su propia base. Otro ejemplo, otro argumento para decir que se ha hecho una auténtica chapuza.
Bueno, conclusión final dejo para preguntas. Estamos ante un plan de planas para lo bueno y para lo malo, imputable fundamentalmente al ministro de Agricultura. Primera idea. Segunda idea, nueva distribución del dinero, que trae más burocracia, más complicación agronómica para conseguir al final menos dinero. Tercera, la nueva PAC es lo único de lo importante del Pacto Verde de la Comisión Europea que sigue adelante y no ha saltado por los aires, contrariamente a lo que ha sucedido con el proceso de transición energética. Inseguridad jurídica. Ni el Ministerio de Agricultura se aclara. Están teniendo reuniones con representantes de las organizaciones agrarias y allí son los representantes de las organizaciones agrarias los que les ponen de manifiesto algunos de estos disparates y entonces se dan cuenta del disparate que se ha diseñado. Estamos ante una gran chapuza hecha a espaldas de la agricultura productiva y contra sus intereses, como decía al principio, porque prima lo verde sobre lo productivo. Dicho esto, se puede terminar con un mensaje de esperanza, pero después de esto hay esperanza. Bueno, pues yo creo que sí. ¿Por qué? ¿En qué me baso para eso? Desde que entramos en la Comunidad Económica Europea, el sector agrario se tuvo que adaptar a la normativa existente en la Unión Europea. 2 años después de entrar, en el año 86, llegó el paquete de estabilizadores agropresupuestarios. Nos adaptamos. En el año 1992 se cambió el sistema de apoyo y se establecieron las actuales ayudas. Nos adaptamos. Luego ha venido la Agenda 2000. El campo terminó adaptándose y al final terminaremos adaptándonos a esto, pero se hará a costa de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio, de mucho coste económico y de que algunos agricultores y ganaderos se vayan a quedar por el camino. Muchas gracias. Sí, gracias, César. Vamos entonces con las preguntas. Plantean los asistentes que, desde el punto de vista normativo, una vez que entra en vigor la nueva PAC, si continúa la guerra y la crisis energética, ¿hay posibilidad de que sea reformada esa política agraria común o ya es intocable hasta 2027? Vamos a ver, lo que hay ahora mismo, en principio, es hasta el año 2027 las nuevas normas. Ahora, aquí la clave va a estar si se produce situación de desabastecimiento de alimentos o no se produce situación de desabastecimiento de alimentos. Vuelvo al ejemplo de la transición energética, que no hay gas, salta la transición energética por los aires. Aquí hasta ahora la cadena agroalimentaria ha soportado 2 momentos de tensión muy fuertes. El primero con el COVID y con la época en la que estábamos confinados, siguió funcionando la cadena. Y en segundo lugar, cuando se ha producido la guerra, la invasión de Ucrania por parte de Rusia, y saltó por los aires el mercado de los cereales y el mercado de las oleaginosas. Mal que bien, esa situación se ha logrado controlar y no ha habido graves problemas de desabastecimiento ni de alimentos para las personas ni de alimentos para el ganado, aunque sí hubo unos momentos de tensión muy fuertes en los alimentos para el ganado. Y eso, con una subida de precios y de los costes de precios de cereales y oleaginosas muy importante, que está repercutiendo ahora sobre la inflación, tanto de los alimentos para los humanos como de los alimentos para el ganado. Mientras no haya problema de desabastecimiento de alimentos, yo creo que la nueva PAC va a continuar adelante
hasta el año 2027 incluido. Si se produce una situación grave de desabastecimiento, es posible que habrá que tomar medidas de urgencia. Sí, has hablado de inflación. ¿Las cantidades globales de la PAC se han actualizado? No, ese es otro tema. Pues eso es una pérdida ya de entrada. Es una pérdida brutal porque las cantidades están establecidas con el valor del euro que había en el momento que se elaboró la propuesta. Con lo cual, ahí ya hay otra pérdida importante por la que se va a recibir menos dinero a lo largo de todo el periodo. Se calculaba, ha habido un cálculo de la Comisión Europea, tendría que revisarlo, de la Comisión Europea, no, de un grupo de estos que se dedican a pensar las cosas, y hablaba de que el dinero de la PAC, como consecuencia de la inflación, de mantenerse en los niveles actuales, iba a suponer un recorte de 160.000 millones de euros a lo largo de todo el periodo. Preguntan si la Agenda 2030, la Agenda Ecológica Europea, supone un lastre para la competitividad global de las empresas y, en particular, para el sector primario. Desde mi punto de vista, sí. Pues otra. ¿Cuáles serán las consecuencias de esa inseguridad jurídica en la que vive el campo ante la nueva PAC? Preguntan si quizás un nuevo retraso en su aplicación, pero estamos demasiado cerca, ¿no? De momento no se contempla ese retraso en la aplicación de la nueva PAC. Lo que sí se contempla bajo cuerda, pero nadie lo va a decir públicamente, digo, nadie de la Administración lo va a decir públicamente, es que el primer año se va a hacer la vista gorda. Eso te lo dicen, porque si por un lado se están planteando flexibilidades, que se flexibilice la normativa, pero por otro lado se están dando cuenta de que no va a quedar más remedio que hacer un poco la vista gorda, tanto en lo que se flexibilice como en lo que no se flexibilice. Pero evidentemente nadie va a salir a decir, oiga, qué tojauja, no, el primer año que hagan ustedes lo que quieran, que nadie lo va a salir a decir, pero es una de las hipótesis con las que se están trabajando. Pero volvemos a la situación de inseguridad jurídica, es decir, oiga, usted me dice que tengo que cumplir una cosa y me va a hacer la vista gorda, a ver, ¿cómo arreglamos todo eso? ¿Hay posibilidades de que algún agricultor o ganadero salga ganando porque se acoge a más de un ecoesquema o porque le toque más parte de la que le tocaba antes acogiéndose a los ecoesquemas? No, solo por los ecoesquemas yo lo veo complicado y difícil. Habría que sumar ahí que salga beneficiado de ese nuevo reparto de las ayudas como consecuencia de la reducción del número de regiones de 50 a 20 y del proceso de convergencia de las ayudas del que no he hablado, es decir, alguien que tuviese unas ayudas muy bajas, se establece un proceso de convergencia por la que se va rebajando los importes de aquellos que tuviesen ayudas muy altas y se va subiendo los de las que tuviesen ayudas muy bajas. Entonces, sí, en ese proceso de aproximación puede haber algún agricultor que resulte beneficiado. Si a eso le sumamos lo de los ecoesquemas, puede haber algunos que sí resulten beneficiados en la cantidad total de dinero que reciban, pero será la excepción que confirme la regla. Y sucederá con esto lo mismo de un tema que a ti te gusta mucho y a mí también, que es lo de las ayudas estas del Plan de Recuperación Europeo. Todavía no conozco a ninguno que haya recibido, a ningún pequeño agricultor, a ningún pequeño y mediano empresario, a ningún autónomo, que me diga, oye, yo he recibido ayudas del Plan de Recuperación. Serán 2 milagros de las mismas características. Pero es posible que haya alguno que resulte beneficiado, sí, mínima parte. Y dentro de los sectores, por lo que tú conoces de la provincia de Salamanca, en ganadería y en agricultura, ¿hay alguno que esté menos perjudicado o que le pueda ir mejor con esta PAC? Vamos a ver, el anterior consejero de Agricultura estuvo aquí haciendo su testamento político en una jornada de la Gaceta
a principios fue en diciembre o a principios de este año. Sí. Dijo, hizo un balance desde mi punto de vista positivo. Yo ya, llegadas a estas alturas, viendo toda la inseguridad que hay con los ecoesquemas, que los ecoesquemas supone el 25% del dinero, yo ya espero a tener toda la normativa en la mano, espero a tener el 28 de febrero todas las asignaciones de los derechos para hacer ya no solo el cálculo individual de agricultor por agricultor o de ganadero por ganadero, sino luego agrupar esos resultados por sectores y ver lo que sale beneficiado y lo que sale perjudicado. Sí, una pregunta más técnica. Preguntan si puede valer la superficie de rastrojeras para justificar la carga ganadera para cobrar esa las me la llevo, en el me la pasas y se la paso a Juan Pedro Medina que la conteste este sábado, que le toca a él las preguntas del que hay de lo mío. Pues esta es más general. ¿Qué mensaje tiene para los jóvenes para animarlos a seguir en este sector cuando estamos viendo cada vez más que no es rentable quedarnos en el campo ni vemos un futuro claro en la agricultura y la ganadería? O sea, el primer mensaje, si les gusta, que se queden. Segunda idea, que tienen que adaptarse a lo que va a ir cambiando en cada momento. Estamos en un momento de cambio. Ha habido otros cambios desde el año 86 para acá, como decía al final de mi intervención, y van a venir nuevos cambios. Se va a abrir una nueva vía de ayudas que podemos tener un aperitivo de ello el pasado mañana. El próximo miércoles la Comisión Europea tiene previsto aprobar lo que llama la propuesta de reglamento del marco europeo para la certificación de los sumideros de carbono. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que se va a establecer una ayuda para el sector agrario que puede ser muy importante en el futuro, dependiendo de cómo se articule, una ayuda para pagar el doble papel que desempeña el sector agrario en la lucha contra el cambio climático. Todos los sectores económicos contaminan. El único que no contamina es el único que tiene un doble papel, porque contamina, pero a la vez actúa como efecto sumidero, evitando que vayan más gases de efecto invernadero a la atmósfera, es el agrario, a través de la actividad forestal, a través del viñedo, a través de los prados, etc. Bueno, esto actualmente nos está remunerando. Se va a establecer un mercado de carbono, que va a ser de derechos de carbono, en el que se va a apoyar esta parte de efecto sumidero que realiza la actividad agraria. ¿Dónde está la posible trampa o problema que ya advierto desde ahora para que se esté alerta? Hay en Bruselas los que dicen que esa ayuda nueva que se va a crear se financie con el dinero de la PAC, con lo cual estaríamos desvistiendo a un santo para vestir a otro, y hay otros sectores que dicen, no, oiga, esto no tiene nada que ver con la PAC, esto me lo financia usted dentro de los planes verdes y con dinero extra PAC. Si fuese así, estaríamos hablando de una inyección de dinero para el sector agrario adicional a lo que ya viene sobre la PAC. Esta ayuda hay que contemplarlo no al cortísimo plazo, pero sí a medio plazo, y puede ser una fuente de ingresos adicional para el sector agrario, con lo cual quiero decir que se abren algunas vías, respondiendo a la pregunta que planteaba esta persona, se abren algunas vías, no todos son cerrarse puertas. Preguntan por los fitosanitarios, cómo está el tema de la prohibición total en las zonas sensibles y qué alternativas hay. Vamos a ver, tenemos la nueva PAC, de la que he hablado mucho,
y no he hablado de la continuación de la nueva PAC, que es la estrategia de la granja a la mesa. La estrategia de la granja a la mesa, que va a seguir adelante, por eso decía con anterioridad que lo único que continúa adelante de todo el Pacto Verde es la PAC, y ahí meto también la segunda derivada, que es la estrategia de la granja a la mesa. En la estrategia de la granja a la mesa es muy clara. Reducción del del uso de fertilizantes, reducción del uso de productos fitosanitarios a tutiplén, perdóneseme la expresión, y reducción del uso de antibióticos en los animales, en el manejo de los animales. Esto nos va a venir un segundo paquete adicional a la PAC que está por llegar y está al caer. Con lo cual hay que hacerse a la idea de que nos van a limitar muchísimo el uso de medios de producción que yo considero imprescindibles para seguir ejerciendo una actividad agrícola y ganadera productiva. Por eso he comenzado mi intervención destacando que además en esto estamos en manos de los chinos. Sin más temas de burocracia, dicen si es cierto que también van a limitar a los transportistas, a ponerles nuevas pegas en el transporte de animales. Aquí hay muchos ganaderos en Salamanca y ahora tendrían que respetar temperaturas, espacios, casi sí, ponerle un hotel sí, al animal en el camión, sí, ¿no? Se van a ir dando pasos en ese sentido, además de lo que ya existe. Preguntan si pueden ser las autonomías las responsables de los recortes a la ayuda común, que al final son las que van a comunicar a los agricultores y ganaderos la reducción de su dinero. No, vamos a ver, ese cálculo lo hace el FEGA. Lo que pasa es que toda la gestión de la PAC está encomendada, la gestión está encomendada a las comunidades autónomas, pero el cálculo de los derechos, de los nuevos importes de las ayudas, eso lo hace el Fondo Español de Garantía Agraria, aunque les llegue vía las comunidades autónomas. Vuelvo a insistir en una cosa. Esos nuevos derechos son consecuencia, salen a raíz del plan estratégico. Y el plan estratégico es, para lo bueno y para lo malo, obra de planes, con la connivencia en mayor o menor medida de los consejeros de Agricultura, fundamentalmente por pasividad, por no haber protestado y haber dicho en su momento, oiga, usted esto que dice es mentira, yo no he dado mi aprobación a ese plan. Pero lo ha hecho el Ministerio de Agricultura, se lo ha guisado y se lo ha comido. Sí, por cierto, ¿cómo valora el recambio en la Consejería de Agricultura y, por lo que conoce, el desempeño de Gerardo Dueñas, el nuevo consejero? No quiero salirme por la tangente, pero todavía no me he ocupado de ese tema. Hay aquí, vamos con las últimas porque estamos ya en nuestro tiempo límite de hora y cuarto. Sobre todo teniendo en cuenta de que el elemento fundamental en la consejería, sin hacer de menos al consejero, sigue siendo una persona que ya estaba, que es Juan Pedro Medina. A efectos, estoy hablando de efectos de lo que yo más me ocupo, que es el tema de la política agraria común. Que es una garantía que esté ahí, ¿no? Sí, vamos a ver, Juan Pedro, independientemente de dónde esté, es dicho por el Ministerio, por mí, prácticamente en estos momentos uno de los 3 mayores expertos en temas de la PAC que hay en España. Lo que pasa es que las normas vienen dadas de más arriba y aquí, como en otros, se tienen que limitar, vuelvo a lo mismo, a cumplir una serie de medidas establecidas en el Plan Estratégico Nacional. Ya digo, las últimas, una es, ¿cree que la PAC va a beneficiar económicamente a las producciones enfocadas a las figuras de calidad diferenciada y a las producciones comprometidas con el bienestar animal? Los principios filosóficos que inspiran la nueva PAC son justamente esos, beneficiar a las producciones de calidad, producciones que no nos olvidemos que son
también muy pequeñas en términos económicos y en términos de producción. Por ejemplo, la lenteja de la Armuña es muy importante, pero es lo que es en el cómputo total de la producción de lenteja en España. La nueva PAC va en la línea de apoyar a estos productos de calidad y va también en la línea de potenciar y apoyar a aquellos que sean más respetuosos con el medio, no solo con el medio ambiente, sino con el bienestar animal. Ahora, esta es una parte del asunto. ¿Que va a haber más apoyos? Sí. ¿Cómo se articulan? Lo quiero ver. Y dos, ¿está el consumidor dispuesto a pagar más dinero por estos productos que por un producto normal en los momentos actuales de crisis económica? Porque el asunto tiene una doble vertiente. Esos productos nos pueden ayudar para producirlos, pero luego hay que venderlos. ¿El consumidor está dispuesto a pagar más por ellos? Algunos sí, y otros yo creo que no. Pues vamos con la última, que más que pregunta es casi un resumen de todas las quejas, ¿no? Dice, los ecoesquemas que suponen una rotación del 50% o siembra directa y reservorio para aves, de cualquier manera supone una reducción de rendimientos. Muy importante, que no lo he dicho, en los ecoesquemas, no sé si lo dice ahí, está lo de las márgenes de los ríos, riachuelos, arroyos, regatos y tal. He visto un mapa de Castilla y León que vienen, está en azul, todas las zonas en las que no se puede hacer actividad pegadas a los ríos, riachuelos, regatos y demás, cauces de agua. Bueno, no saben ustedes la cantidad de superficie que hay en la que no se puede hacer actividad. Y eso todas las consecuencias de los ecoesquemas. Pero si pueden hacerse con él, háganse con ese mapa en lo que respecta... No, hay que ir con el metro. Hay que ir con el metro. Hay que ir con el metro. Lo has dicho perfectamente. Bueno, sigue la queja. Simientes proteaginosas caras y agotadas, reducción de superficie de maíz unido a la reducción de las concesiones de agua. Este es el panorama. Este señor seguro que es agricultor y ganadero, no hace más que quejarse. Pero este es el resumen del panorama que se nos presenta, ¿no? Sí. Desgraciadamente sí, pero quiero quedarme con ese mensaje optimista, o tendiendo a hacer el optimismo que decía antes. Ya hemos pasado por situaciones muy similares a las actuales y al final el campo, con cambios, ha ido y ha seguido saliendo adelante. Pues esperemos que sea así. Muchas gracias, César, por tu intervención, por la claridad, por el interés de tus explicaciones sobre un tema que era complejo, y yo creo que hoy salimos todos con una idea ¿de qué es una chapuza? De que es complicado, pero que sabemos por dónde va. Muchas gracias. Gracias.